Continuando con el contenido de este módulo, se van a encontrar con el título La lengua y su uso, implicaciones didácticas. En este apartado vamos a volver a reconsiderar el concepto de discurso social de Eliseo Verón, eh, para volver a decir esto de que discurso social es todo fenómeno de manifestación espacio-temporal, cualquiera sea su soporte significante, ¿sí? De acuerdo a lo que aclaramos anteriormente, que está atravesado por la hegemonía, la legitimación y la aceptabilidad. La hegemonía es aquello que le imprime poder, ¿sí? Es el poder que va a establecer, ¿sí? Que es lo legitimado como aceptado, decir. Entonces, todo discurso social en todo discurso social hay un poder que va a determinar qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, qué es lo aceptable decir, ¿sí? Entonces, vamos a tomar al discurso social como ese conjunto de reglas que van a determinar nuestra forma de hablar. Nos van a decir cómo debemos hablar de acuerdo al contexto y qué es lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, esto nos va a llevar a considerar a la lengua como un objeto sociocultural, ¿sí? Un objeto que escapa de ser meramente una palabra o una oración o un texto, sino que tiene que ver con toda una construcción, ¿sí? Sociocultural. Que, que esto de considerar a la lengua como objeto sociocultural nos va a remitir que nuestra competencia comunicativa, ¿sí? Que nuestra competencia comunicativa formada, la competencia comunicativa nuestra, o sea, nuestra forma de comunicarnos con otras personas, de construir texto, está determinada por la competencia lingüística y la competencia pragmática. La competencia lingüística, este dominio que tengo yo de las palabras, y la competencia pragmática es esta forma de construir relaciones connotativas, o sea, eh, poder interpretar en profundidad un texto o poder interpretar con profundidad un enunciado o una construcción comunicativa. Bien, y que nuestra competencia comunicativa va a estar atravesada por un componente sociolingüístico, un componente discursivo, o sea, este enunciado coherente, o sea, tenemos a un grupo social, a un contexto situacional, a un componente discursivo, o sea, que nuestro enunciado sea coherente, y un componente estratégico que tiene que ver con esta habilidad que tenemos o que debemos desarrollar para poder adecuar nuestro lenguaje de acuerdo a la situación comunicativa, ¿sí? Esto de, bueno, a ver, mi receptor, las condiciones psicológicas de mi receptor en estos momentos está enojado. Entonces yo voy a adecuar mi mensaje de acuerdo a estas determinaciones psicológicas, ¿sí? O en relación a un contexto formal, no voy a hablar con una persona que amerite un contexto formal que, por ejemplo, con un docente, con un policía, con alguien que representa alguna autoridad determinada, ¿sí? De la misma manera que hablo con una amiga. Entonces, bueno, esta capacidad tiene que ver con el componente estratégico. Por lo tanto, vamos a decir que la lengua es producto de una interacción social. La lengua se va a construir, volvemos al concepto de dinámica. La lengua es dinámica y se va a construir de acuerdo a la interacción social, que esta interacción social también va a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Porque como la sociedad cambia, nosotros cambiamos, las épocas también, las palabras y su significado y significancias cambian. Esto sí va a, va a permitir incluir la teoría del déficit y la diferencia que aparece en el texto. La teoría del déficit y la diferencia, ustedes van a ver que se encuentra abordado desde dos códigos, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con un cuadrito que tiene dos códigos. El código con sus características, el código elaborado y el código restringido. El código elaborado tiene que ver con personas, ¿sí? Con personas, en este caso va a tomar a los niños, porque son los sujetos escolares. Esta teoría se va a aplicar en los niños,
sí, en alumnos, eh, va a tomar a los niños y va a decir, bueno, los niños con código elaborado son aquellos niños que tienen la capacidad de tener esta competencia pragmática, de poder interpretar, porque van a utilizar oraciones más largas, porque en su casa seguramente se fomentó la lectura, porque cuentan con un material bibliográfico y porque hay competencias desarrolladas. Mientras que el código restringido son niños o personas que utilizan oraciones cortas, que se remiten a la significación denotativa, o sea, la significación superficial del texto. Entonces, esta teoría del déficit dice que cuando se nos presentan a niños en un contexto escolar con un código restringido, muy difícilmente, ¿sí?, estos puedan tener logros en el colegio. Muy difícilmente se pueda abordar y se pueda trabajar cuando la escuela se establece y se basa con un código elaborado. Entonces, ese estudiante, ese niño va a ir al fracaso. Es una teoría bastante absolutista si nos remitimos a eso, ¿sí? Porque aparte establece dos polos como un polo ideal y el otro polo que es totalmente lo opuesto, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a quedar solamente con un ideal, vamos a trabajar con un grupo minoritario que hace referencia a esta teoría. Entonces, desde todo lo que fuimos estudiando a lo largo del año en relación a la gramática reflexiva, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué función realmente puede desempeñar la escuela en relación a la gramática, en relación a la enseñanza de la lengua, ¿sí?, a esta diversidad lingüística? Bien, y les voy a dar algunos puntos a tener en cuenta que también lo pueden utilizar en la construcción de su texto documentativo para el IEFI. Como primer punto es partir de la enseñanza de una gramática reflexiva. Esto volvemos a lo mismo, una gramática que va a reflexionar sobre el uso de la palabra de acuerdo al contexto, ¿sí? Como vimos, las categorías gramaticales, hay categorías gramaticales, pero no necesariamente si una palabra va a estar en la misma categoría, ¿sí? Una palabra puede ir mutando, puede ir adaptándose de acuerdo a su contexto, a donde esté esa palabra en la oración. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta a la escuela, ¿sí?, como un espacio abierto a trabajar desde las diferencias y desde las experiencias previas, no desde un código elaborado, no desde un código ideal, ¿sí?, como un lenguaje ideal, sino trabajar desde las diferencias, ¿sí?, de las experiencias previas de cada grupo, de cada niño, para partir de ahí y enseñar lengua, enseñar gramática. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta, que lo van a ver acá y quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí?, es que reflexionar todo el tiempo sobre la lengua y sus contextos, ¿sí? Esto que volvemos a decir, la lengua y sus contextos. No todos los contextos amerita y no todos los contextos, hay palabras que no todos los contextos son aceptables y responde a esta legitimación y a esta aceptabilidad. Tiene que ver el contexto. Trabajamos con los registros formales, los registros informales, las diferentes competencias. Por otro lado, es importante exponer y hacer explícito los prejuicios que surgen a partir de la utilización del código restringido. Y cuando hablamos de prejuicios, hablamos de las burlas, de las ironías que pueden surgir en un ambiente escolar, o sea, hacerlo visible, ¿sí?, para cuestionarlo, esas burlas, de esas ironías que surgen dentro de un ambiente escolar por la utilización del código restringido.